Hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Yo les había comentado que íbamos a tener una clase más en el mes de julio para poder adelantar temas y bueno, hoy es la clase y vamos a trabajar con el tema o la unidad 8 y 9 de lo que es el CCNA2. Eh, Así que bueno, comparto la pantalla. Bueno, este vendría a ser la unidad 8 y 9. La unidad 8 habla de LAC y de HCP versión 6. Nosotros algo ya comenzamos a hablar de esto. Bueno, en la configuración manual del IP B6 eh, global, digamos, el administrador asigna manualmente la dirección IPv6. También se configura una longitud prefija de 64 y se especifica la puerta de enlace predeterminada. Es útil para servidores y equipos de infraestructura y requiere mayor administración y puede generar errores humanos. Bueno, les recuerdo que el IPv6, vamos a habilitar acá el puntero un ratito, tiene, digamos, maneja dos tipos de direcciones, una GUA y una local, es decir, una global y una local. La GUA generalmente la asigna el administrador y bueno, es de longitud barra 64, es decir, tiene prefijo 64 y se configura la puerta de enlace y generalmente el número de IP que se le da son estáticos porque son para servidores o equipos de infraestructura. Después tenemos la configuración automáticamente, Router Advertisement, que es el RA, donde el host escucha mensajes RA enviados por el router, genera automáticamente su dirección IPv6, configura la puerta de enlace sin intervención del usuario y puede utilizar el LAC o DHCP versión 6 según la configuración del router. Es el método más utilizado en redes modernas. Bueno, ¿cómo funciona esto? Cuando vi el tema de IPv6, yo les decía que nosotros, digamos, el IPv6 es su formato hexadecimal y que, digamos, eh, no es como el IPv4, donde el IPv4 era un formato decimal que se podía llevar a binario, digamos, para que lo pueda interpretar el dispositivo de red. El formato hexadecimal es más complejo, está compuesto por números del 0 al 9 y letras desde la A hasta la F. Y obviamente, digamos, para un administrador de red es mucho más difícil aprender el sistema hexadecimal. Pero, bueno, la curiosidad que tiene esto es que precisamente el IPv6, como tiene formato hexadecimal y es un protocolo que ha sido desarrollado muchos años después del IPv4, por lo menos 10 años después, tiene muchas opciones para poder aprender de forma automática un número de IPv6. Y una de ellas es a través del Router Advertisement, que es lo que hace, bueno, la PC esta no tiene número de IP, pero yo le configuro con DHCP. Este servidor no tiene DHCP. Es un servidor común, pero tiene un número de IPv6, 2001, hagan de cuenta, 2001, DB8, café, 2.2.1. Entonces, el router advertisement lo que hace es que el router anuncia su número de, de IPv6. Y entonces, los que están dentro del dominio de broadcast del router escuchan ese anuncio lo hace a través de un paquete que se llama RA, que es Router Advertisement. Entonces el router le dice, mira, yo soy la 2001 de B8 Café 2.1, 2.2.1. Ah, entonces la PC, como tiene el DHCP automático, es decir, está configurado para obtener un número de IP en forma automática, la PC dice, ah, listo, entonces, como vos me decís que tenés la 2001 de B8 Café 2.1, 2.2.1, yo me configuro en la 2001 de B8 Café 2.1, 2.2.2. Es decir, se configura automáticamente la PC en el número de IP del mismo segmento, sin que ello signifique que, le vuelvo a repetir, acá no hay ningún DHCP, ¿no? Simplemente un router con un número de IP. IPv6, pero el router con un número de IPv6 emite un mensaje router advertisement que lo que hace es las PC que están abajo, digamos, de ese router, escuchan ese router advertisement y se configuran con un número de IP del mismo segmento automáticamente. Bueno, acá nota importante dice las direcciones link local siempre comienzan, bueno, las direcciones link local acuérdense que son dentro del dominio de broadcast y son para la comunicación local y bueno, tienen la característica de que siempre van a comenzar con F80 2.2./10.
Todos los hosts IPv6 generan automáticamente una dirección link local y sin router advertisement solamente existiría una dirección link local. Es decir, por eso el router advertisement que me da el número de IP V6 global, ¿no? Y bueno, ya al tener un número de IPv6 global, automáticamente tenés una local. La comunicación fuera de la red local requiere una dirección global. Bueno, recuerden que la- las direcciones locales son para que se comuniquen dentro de una red y las direcciones globales son para que salgan afuera, digamos, ¿no? Y bueno, acá tienen la figura, digamos, de lo que vendría a ser la configuración manual, ¿no? De un dispositivo en donde yo le doy el número de IP, le doy el prefijo, le doy la puerta de enlace, le doy el DNS de IPv6 preferido, el alternativo. Pero bueno, este sería en el caso de que yo, digamos, ya configure un número de IP de forma estática o fija en un dispositivo de red. Si no, la otra opción es que todos estos dispositivos tengan el DHCP y escuchen el mensaje RA del router y automáticamente se configuren una global, una local, una global, una local. Bueno, obviamente la global va a estar dentro del mismo segmento del número de IP del router. Una global, una local, una global y una local. Asignación de IPv6 GUA, asignación de IPv6 GUA. Bueno, de forma predeterminada, un router habilitado para IPv6 envía periódicamente el mensaje router advertisement ISMP versión 6, lo que simplifica la forma en que los hosts pueden crear y adquirir dinámicamente su configuración IPv6. A un host se le puede asignar dinámicamente una GUA mediante un servicio sin estado o con estado. Todos los métodos sin estado y, y con estado en este módulo utilizan mensajes de Router Advertisement ISMP versión 6 para sugerir al host cómo crear y adquirir su configuración IPv6. Aunque los sistemas operativos del host siguen la sugerencia del Router Advertisement, la decisión real depende de la última instancia del host. El RA es Router Advertisement y bueno, el IPv6. Bueno, acá lo que nos dice que el host, digamos, dentro de una red, en IPv6, puede tomar direcciones, digamos, de dos formas. Con estado, sin estado, donde, digamos, no hay un DHCP, y con estado, digamos, en donde puede ser que exista, hay un DHCP. Sin estado, lo puede hacer a través de dos maneras, a través de Slack únicamente o Slack con DHCP. Y con estado solamente con DHCP. Slack, digamos, es digamos, el procedimiento que yo les comenté del router advertisement, es decir, ese procedimiento donde el router hace un anuncio a toda la host de la red de un mensaje router advertisement, se llama Slack, que es asignación dinámica sin estado, digamos, ¿no? Y también, digamos, puede ser que un host tome un número de IP a través del router advertisement, pero acuérdense que el router advertisement únicamente le va a dar el número de IP, el prefijo y el default gateway. Y bueno, entonces, en este segundo caso, el host puede ir a solicitar los otros datos, como por ejemplo el DNS, el dominio, a un DHCP, sin estado también. Y la asignación de una IP global, dirección IPv6 global con estado, es cuando ya tenemos configurado un DHCP, que ustedes saben que es un servidor que asigna un número de IP, bueno, en este caso del IPv6. El DHCP del IPv6 es el mismo concepto que el DHCP del IPv4. Es un servidor que otorga número de IP. Bueno, en este caso no va a entregar máscara, pero va a entregar prefijo, puerta de enlace, DNS, y bueno, todos esos datos puede entregarlo un servidor de DHCP, ¿no? Entonces tenemos tres métodos. Uno, en donde el RA solamente le da el número de IP, el prefijo y la default gateway. Otro, en donde puedo tomar el número de IP del RA, del mensaje RA del router advertisement que me da el router, puedo tomar el número de IP, el prefijo y la puerta de enlace y el servidor DNS y el nombre de dominio lo puedo ir a tomar de un DHCP sin estado. Y la tercera alternativa sería armar un DHCP, es decir, que el router ya tenga un DHCP, obviamente con todas las configuraciones que eso implica. Y bueno, ese DHCP, ese servidor de DHCP,
me termine dando el número de IP, el prefijo, el default gateway, el DNS, el dominio. Bueno, en la diapositiva de al lado dice, hay 3 indicadores de mensaje RA, que vendría a ser la forma en que un cliente obtiene una IP global, depende de la configuración del RA. Un mensaje ISMP versión 6 RA incluye 3 indicadores siguientes. Un indicador flag, el indicador flag de configuración automática de dirección significa utilizar la configuración automática de direcciones sin estado para crear una GUA. Es decir, eso vendría a ser un indicador. Otro indicador que es una O, digamos, el otro indicador de configuración se utiliza para informarle al cliente que hay información adicional disponible de un servidor de DHCP sin estado. Y el M, el indicador configuración de dirección administradas, significa usar un servidor de DHCP conectado para obtener una GUA. Es decir que el RA, que el router advertisement, que vendría a ser el RA, que es el mensaje que envía el router a los hosts, puede tener 3 indicadores. Un indicador flag, digamos, que este indicador, digamos, significa que va a utilizar la configuración automática sin estado, es decir, va a utilizar esta configuración. Entonces le está diciendo a través de ese flag, a esta PC toma un número de IP de tipo Slack only. El segundo, que es una O, le está indicando, digamos, en ese flag, digamos, ese indicador en el RA, le está indicando al host que va a tomar un número de IP de este tipo. Es decir, que se utiliza para informar al cliente que hay información adicional disponible en un DHCP sin estado. ¿Qué información adicional? Bueno, el número de IP de un DNS, por ejemplo, o de un servidor de dominio. Y el tercer flag, que es una M, le dice al cliente que tome un número de IP de un servidor de DHCP, que hay un DHCP conectado y que va a tomar el número de IP GUA, que vendría a ser el global, a través de ese servidor de DHCP. Entonces, mediante las diferentes combinaciones de los indicadores A o M, bueno, eso es lo que me olvidé señalar acá. Este es un indicador A, el primero. El segundo es un O y el tercero es un M, porque es A-OMB. Los mensajes RA informan al host sobre opciones dinámicas disponibles. O sea, vuelvo a repetir, porque este tema es muy importante. Esta PC, ¿cómo sabe qué número de IP va a tomar? Obviamente estamos hablando de un IPv6 global. Lo sabe a través del el mensaje que le envía el router, que es un router advertisement. Y en el router advertisement hay 3 indicadores, que es un A, que le dice toma un número de IP de este tipo. Un O, que le dice toma un número de IP de este tipo. Y un M, que le dice toma un número de IP de este tipo. ¿Sí? Bueno, descripción general de Slack. No todas las redes tienen acceso a un servidor de DHCP versión 6, pero todos los dispositivos de la red IPv6 necesitan una GUA. El método Slack permite a los hosts crear una propia dirección única global sin los servicios de un servidor de DHCP. Slack es un servicio sin estado, lo que significa que no hay ningún servidor que mantenga información de direcciones de red para saber qué direcciones de IPv6 se está utilizando y cuáles están disponibles. Slack envía mensajes periódicos RA y SMP versión 6, es decir, cada 200 segundos proporcionando direcciones y otra información de configuración para que los hosts configuren automáticamente su dirección IPv6 en función de la información de RA. Un host también puede enviar un mensaje de solicitud del router solicitando un RA y un Slack solo se puede implementar con, como, como Slack o Slack con DHCP versión 6. Bueno, acá en esta diapositiva, bueno, le vuelvo a explicar. Este vendría a ser el caso de que este router tenga un número de IPv6, envíe un mensaje RA y en ese mensaje RA, bueno, le puede indicar con un flag en A que tome un número de IP por el LAC, eh, en, en O que tome un número de IP por el LAC y con información adicional de un DHCP sin estado, y con M, que tome número de IP de un servidor de DHCP.
Estas son las tres formas de que este host podría tener un número de IP. Pero la otra es que, bueno, esto lo hace cada 200 milisegundos, como dice acá, cada 200 segundos el servidor, el router, hace un anuncio de un paquete RA para que los hosts de esa red tomen el número de IP de ese router, ¿no? Pero otra forma, digamos, que tiene para la PC o el host para tener un número de IP es que muchas veces quizás no tenga que esperar 200 segundos para obtener el número de IP, sino que el host puede emitir un mensaje de tipo RS, que es un Router Solicitation. Es decir, que en este caso la diferencia sería que el RA, el, el router le ofrece un número de IP al host de la red LAN. Y el RS, sí, Router Address, y el RS es un Router Solicitation en donde la PC le pide un número de IP al router, ¿sí? Entonces, de estas dos maneras, la PC termina teniendo un número de IP sin que este sea un servidor de HCP, sin que este router sea un servidor de HCP. Es decir, tiene, digamos, muchas formas para poder tomar un número de IP el host de una LAN. Bueno, acá, la parte de abajo, está la configuración, ¿no? Acá nos dice, bueno, el router 1, que vendría a ser este, tiene la JIC 0001, que se ha configurado con una IP global indicada y las direcciones locales del enlace. Es decir, fíjense, acá, si ustedes pueden observar, este router tiene esta que es global, porque comienza con 2001, y esta que es local, que comienza con FE80. Estamos hablando de este router. Las direcciones IPv6 de R1 incluyen una dirección local y una GUA, y un grupo de todos los nodos F. El R1 está configurado para unirse a un grupo de multidifusión IPv6 y comenzar a enviar mensajes REA que contienen información de configuración de direcciones de host que utilizan Slack. Es decir, que si yo, por ejemplo, me paro en el router y hago un yo IPv6 interfase G001, me va a decir el número de IPv6 global y el número de IPv6 local y el número de un grupo de todos los nodos, que es el FF021. Bueno, acuérdense que este comando IPv6 Unicast Router es para que el router comience a trabajar en IPv6, porque por defecto los routers Cisco, en este caso, administrables, trabajan en IPv4. Para que ese router comience a trabajar en IPv6, tengo que emitir el comando IPv6 Unicast Routing. En la diapositiva de al lado tenemos que el grupo de todos los routers IPv6 responden a direcciones multidifusión 0002. El comando show IPv6 interfaz verifica que el router 1 se haya unido a un grupo de todos los routers, que es el FF02 2.2.2. El router 1 comenzará ahora a enviar mensajes RA cada 200 segundos a la dirección de multidifusión IPv6 en todos los nodos FF02 2.2.1. Bueno, acá simplemente lo que nos dice es que cuando nosotros terminamos de configurar la global y la local en el router, este router se adhiere, digamos, a un grupo que es el FF02 2.2.2. Bueno, esta es una dirección de todos los nodos, esta es una dirección, digamos, de multidifusión. Entonces, ¿qué es lo que hace el multidifusión? Comienza a emitir su RA a todas las LAN que están dentro de su red, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, acá una PC, acá otra PC, acá otra PC, digamos, el router comienza a enviar RA a todas las PC de la LAN. Bueno, acá abajo, como pueden ver, tienen RA significa Router Advertisement, que vendría a ser cuando el router le ofrece, digamos, o le dice o le comunica que tiene un número de IPv6 y la PC se termina configurando en un número de IPv6 del mismo segmento. El router solicitation es cuando la PC le va a pedir al router un número de IPv6. La GUA es, bueno, la dirección global y la DIN local es la dirección local. Vamos a la diapositiva que sigue. Dice, los mensajes RA de R1 tienen los siguientes indicadores. Bueno, ya dijimos A, cuando A es igual a 1, informa al cliente que usa un prefijo IPv6 GUA global en la RA y cree dinámicamente su propio ID de interfaz. Cuando la O es
0 y el M0 informa al cliente que utilice también información adicional del mensaje RA. Es decir, por ejemplo, un servidor DNS o una MTU e información de puerta de enlace predeterminada. El comando ipconfig window confirma que la PC1 ha generado un GUA IPv6 utilizando RA R1. La dirección de puerta de enlace predeterminada es LLA de la interfaz R1 G00. Bueno, acá, digamos, tenemos las distintas combinaciones, ¿no? Cuando en el RA, que le vuelvo a repetir, que el RA es el mensaje que emite el router al cliente, tiene su flag A en 1, le está diciendo, digamos, al cliente que cree su propia dirección IP a través del LAC. Cuando su flag O está en 0 y el M está en 0, le dice que cree su propia dirección IP BCI Global por el LAC, pero que tome información adicional de un servidor de DHCP sin estado. Bueno, mensajes Slack IPv6 REST. Bueno, este vendría a ser el otro caso, ¿no? El mensaje del router solicitation. Dice acá, un router envía mensajes RA cada 200 segundos cuando recibe un mensaje RS de un host. Los hosts habilitados para IPv6 que desean obtener información de direccionamiento IPv6 envían un mensaje RS a la dirección de multidifusión de IPv6 para todos los routers. La figura ilustra cómo un host inicia un método Slack. La PC1 acaba de arrancar y envía un mensaje RS a la dirección de multidifusión IPv6 en todos los routers FF02.2.2 solicitando una RA. El R1 genera un RA y a continuación envía un mensaje RA a la dirección de multidifusión IPv6 de todos los nodos y la PC1 utiliza esa información para crear su propia web. Bueno, esto simplemente sería para poder acelerar el proceso de obtener un número de IP, porque bueno, ya dijimos que este emite un RA cada 200 segundos, ¿no? Pero si yo prendo esta PC puede emitir un router solicitation, digamos, al router y el router puede ofrecerle un RA y ya saben que el RA, según el flag que tenga, le va a decir a esta PC cómo va a tener el número de IPv6. Proceso de Slack para generar ID de interfaz. Bueno, acá nos dice que mediante Slack, un host adquiere información de subred IPv6 de 64 bits de RA del router y debe generar el identificador de interfaz de 64 bits restante mediante la generación aleatoria, es decir, mediante la identificación de interfaz 64 bits es generada aleatoriamente por el sistema operativo del cliente. Este es un método utilizado, por ejemplo, en Windows o mediante EWI64, donde el host crea una idea de interfaz utilizando su dirección MAC de 48 bits e inserta un valor hexagesimal de 16 bits en el medio de la dirección. Algunos sistemas operativos utilizan por defecto el ID de la interfaz generado aleatoriamente en lugar del método EWI64 debido a problemas de privacidad. Esto se debe a que EWI64 utiliza la dirección MAC Ethernet del host para crear la idea de la interfaz. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, ya sabemos qué es lo que hace el LAC, otorga un número de IP, pero el número de IPv6, acuérdense que está compuesto por dos partes. Una, digamos, una dirección, digamos, global, que vendría a ser de 64 bits, y otra dirección de interfaz de 64 bits. Esta es la que obtiene mediante Slack, ¿sí? Esta es la que obtiene la dirección, digamos, global, es la que obtiene mediante Slack. Y esta, que es la dirección de la interfaz, se puede obtener de dos maneras. A través de la generación aleatoria, que vendría a ser que el sistema operativo Windows o Linux lo genera aleatoriamente, o a través de un proceso que se llama EWI64, que ese proceso que se llama EWI64, lo que toma es la dirección MAC de ese host, acuérdense que la dirección MAC es de 48 bits, lo separa esos 48 bits en 24 por acá, 24 por acá, y en el medio mete 16 bits. ¿Para qué? Para que 24 más 16 son 40, más 24 terminan siendo los 64 bits que necesita de la dirección de la interfaz. Bien, y abajo nos dice Slack detección de direcciones duplicadas.
Bueno, obviamente, al igual que el DHCP, Slack puede utilizar un proceso de detección de direcciones duplicadas llamado DAT bueno, DAT, y acuérdense que en el IPv4 era el DAI, ¿no? Bueno, acá DAT, para asegurarse que el IPv6 GUA es único. El host envía un mensaje el host envía un mensaje ISMP Network Solicitation con una dirección multidifusión de nodo solicitado especialmente construida que contiene los últimos 24 bits de la dirección IPv6 del host. Si ningún otro host responde con un mensaje Network Advertisement, prácticamente se garantiza que la dirección es única y puede ser utilizada por la PC. Si el host recibe un network advertisement, entonces la dirección no es la única y el host debe generar un nuevo ID de interfaz para utilizarlo. Bueno, esto es muy simple porque, bueno, hasta ahora vimos que el router le asigna un número de IP a la PC, pero ¿cómo sé, digamos, que este router le está asignando un número de IP que no está repetido? Bueno, hay un proceso que cuando esta PC logra tener el número de IP, es decir, dice, bueno, yo me voy a configurar en el 2001, DB8, Café 2.1, 2.2.1. Cuando ya tiene ese número de IP, esta PC, digamos, envía un Network Solicitation a una dirección de multidifusión, es decir, a todas las PC que estén dentro de la red. Si no recibe un network advertisement, esta PC termina adoptando ese número de IP. Si este host recibe un NA, que es un network advertisement, entonces significa que ya existe otro host con ese mismo número de IP y intenta, digamos, obtener otro número de IP cambiando la parte de la ID de la interfaz, digamos, ¿no? Bueno, eso vendría a ser lo que es Slack. Slack, digamos, es muy simple. Y esto obviamente está pensado para que personas como nosotros, digamos, no nos tomemos el trabajo de aprender IPv6. Es decir, si lo sabemos, perfecto, quizás le podemos dar un número de IPv6 tranquilamente a un servidor o a alguna impresora de red, digamos. Pero si no lo sabemos, el IPv6 tiene más mecanismos que el IPv4 para poder hacer asignación automática de número de IP, por lo tanto resulta mucho más fácil que el IPv4, ¿no? Bueno, veamos el DHCP, pero versión 6, ¿no? Bueno, pasos para la operación del DHCP. El DHCP con estado no requiere LAC, mientras que DHCP sin estado lo hace. Bueno, acuérdense que el DHCP con estado es un DHCP que te da número de IP, prefijo, puerta de enlace, DNS, dominio. Y el DHCP sin estado trabaja con el LAC, donde el Slack le da el número de IP, el prefijo y el default gateway, y el DHCP sin estado le da el IP del DNS o el dominio. Sin embargo, cuando un RA, digamos, cuando un RA indica que debe usar DHCP versión 6 o DHCP versión 6 conectado, el host envía un mensaje RS de Router Solicitation. El router responde con un mensaje RA de Router Advertisement. El host envía un mensaje de DHCP Solicitation. El servidor de DHCP versión 6 responde con un mensaje Adverse. El host responde al servidor de DHCP versión 6 y el servidor de DHCP versión 6 envía un mensaje de respuesta. Es decir, este vendría a ser el proceso, ¿no? De obtener un número de IP. Entonces, decimos, volvemos acá. Cuando un RA, acuérdense que un RA es, digamos, este host está generando un mensaje RA. Digamos, ese host envía un mensaje de router solicitation al router. El router responde con un mensaje RA. Ese mensaje RA, el host envía un mensaje de HCP solicitation, digamos, en este caso, eh, este es el paso 3 solicitation a un servidor de DHCP versión 6. El servidor de DHCP responde con un advertis. El host responde al servidor de DHCP con un request y el servidor envía un mensaje de respuesta al host, digamos. Los mensajes de DHCP versión 6 del servidor al cliente utilizan puerto de destino UDP 546, mientras que los mensajes de DHCP versión 6 del cliente
al servidor utilizan un puerto de destino UDP 547. Bueno, este vendría a ser el proceso, ¿no? de obtener un número de IP de LAC y con, digamos, DHCP. Operaciones de DHCP sin estado. Bueno, el DHCP sin estado es cuando un router advertisement indica el método de DHCP sin estado. El host utiliza la información del RA para obtener su direccionamiento GUA y se pone en contacto con un servidor de DHCP para obtener otros parámetros de configuración como el DNS, el dominio y el NTP. Recuerden que el DHCP sin estado trabaja con el Slack. Entonces la PC, digamos, le solicita, genera un número, un router solicitation, le envía un router advertisement y esta PC obtiene, digamos, según el flag, el número de IP global, el prefijo y el default gateway. Y luego inicia, digamos, una conversación con el servidor de DHCP sin estado para obtener los otros parámetros como el DNS, el NTP y el dominio. Bueno, acá dice el servidor de DHCP sin estado solo proporciona parámetros de configuración y no mantiene una lista de asignación de direcciones IPv6. Eso es muy importante y esa es la mayor diferencia entre lo que es un DHCP con estado y DHCP sin estado. El DHCP con estado mantiene como si fuese un caché de las direcciones asignadas vinculadas a su MAC. Recuerden que nosotros en el IPv4 vimos que hay un comando que es para poder averiguar los números de IP que ha otorgado el servidor de DHCP. Y eso lo hace porque el servidor de DHCP mantiene en caché, digamos, los números de IP asignados a cada dirección MAC. Bueno, en un servidor de DHCP sin estado no hace eso. Acá en el ejemplo nos dice, bueno, el prefijo de red IPv6 GUA y la longitud de prefijo 64. Bueno, si el indicador A es 1, indica que el host debe usar el LAC para obtener la dirección. Acuérdense que el LAC le da el número de IP, el prefijo, y en la puerta de enlace, el indicador O en 1 indica que el host debe obtener información adicional de un servidor de DHCP sin estado y el indicador M no se requiere de DHCP con estado. La PC envía un mensaje de DHCP SOLIST para solicitar información adicional a un servidor de DHCP sin estado. Habilitar DHCP sin estado en una interfaz. Bueno, con el IPv6 ND Other Config Flag. Digamos, este comando establece el indicador O en 1 dentro del mensaje RA enviado por el router. Para volver el comportamiento predeterminado slack con O igual a 0, use el comando no IPv6 ND Other Config Flag. Bien. Operaciones de DHCP conectado. Bueno, esto sí ya es obviamente es un DHCP con todas las características del IPv4, digamos, ¿no? Que es conectado. Bueno, cuando el RA, digamos, indica el método de DHCP conectado, el host debe obtener toda esa información de un servidor de DHCP. El servidor de DHCP conectado mantiene una base de datos con una lista de asignación de direcciones IPv6 y parámetros de configuración de cada cliente. Con eso le vuelvo a repetir, es muy importante porque en el parcial le pregunta y obviamente el DHCP conectado mantiene ese caché de los IP asignados. Bueno, y acá tenemos el ejemplo de cómo obtiene, digamos, esta PC el número de IP con un servidor de DHCP conectado. El prefijo de red IPv6 global y la longitud de prefijo. Bueno, perdón, el RA recibido por la PC1 contiene, es decir, en este caso, digamos, ya partimos de que el router ha emitido un RA a esta PC. El prefijo de red IPv6 GUA y la longitud de prefijo. Si el indicador A es igual a 0, el host no usa Slack. Es decir, A igual a 0 le está diciendo no utilices Slack para obtener tu dirección. Cuando el flag O esté en 0, el host debe ponerse en contacto con un servidor de DHCP. Entonces, se pone en contacto con el servidor de DHCP y el indicador del flag M igual a 1, el host debe obtener toda la información de configuración mediante el DHCP conectado. En este caso, este servidor de DHCP le da el número de IP, el prefijo, la puerta de enlace, el número de IP de los DNS, el dominio, el NTP, todo. Bueno, algunos comandos de configuración, el DHCP conectado se habilita en una interfaz con el comando IPv6 ND Management Config Flag. Este comando permite establecer el indicador M en 1 dentro de los mensajes y RA enviados por el router. Bien.
Configuración de funciones del un enrutador de DHCP. Bueno, acá ya lo que entramos a ver es cómo configurar, ¿no? Un servidor de DHCP IP versión 6, digamos, ¿no? Los routers Cisco pueden proporcionar un servicio de DHCP versión 6, eliminando la necesidad de un router separado en redes pequeñas. Un router puede desempeñar tres funciones: ser un servidor de DHCP, el router asigna IPv6 y otros parámetros a los hosts sin estado y conectados. El router, es decir, este router también puede ser un cliente de DHCP, es decir, el router puede ser un servidor de DHCP, que es lo más común, pero también puede ser cliente de un servidor de DHCP. El router obtiene una configuración IPv6 de un servidor, y en la tercera forma de configuración es hacer un agente de transmisión IPv6, donde el router envía mensajes de DHCP entre clientes y servidores que están en diferentes redes. Que eso vendría a ser, por ejemplo, si yo tengo un router acá y tengo una LAN acá, recuerden que, y acá tengo un servidor de DHCP. Como este es un router, recuerden que las solicitudes de DHCP son por broadcast, es decir, el broadcast es esto nada más. Y esta interfaz mata el broadcast, es decir, que el broadcast no pasa por acá. Por lo tanto, cuando esta le vaya a pedir el número de IP, si este router no está configurado como DHCP, no le va a dar. El servidor de DHCP es este, que está acá. Entonces, para eso existe este modo de configuración, que es el modo de retransmisión, entonces, donde yo al router le puedo decir que todas las solicitudes de número de IP de esta interfaz salten acá, a este servidor de HCP. Es decir, es como redireccionarlo, ¿no? Bueno, acá en la segunda parte nos da digamos, cómo configurar un servidor de HCP sin estado. El router anuncia el prefijo de red mediante RA y los hosts usan el LAC para obtener la dirección, pero no consultan el servidor de HCP pero consultan el servidor de HCP para obtener los parámetros adicionales como el DNS y el dominio. Bueno, los pasos son: habilita el enrutamiento IPv6 con IPv6 Unica Routing. Define el DHCP con DHCP y con IPv6 DHCP pool y el nombre, como en el IPv4. Configure el grupo de opciones, es decir, le puedo configurar el DNS o el domain name. Y configure el enlace de interfaz del grupo, que vendría a ser el IP de DHCP server y el nombre. Bueno, el indicador 0 se establece en 1 en esta interfaz usando el comando IPv6 ndorder config flag. El indicador A permanece en 1 para que los hosts crean su propia GUA. Y por último, verifique que los hosts hayan recibido información con el comando ipconfig all. Configurar un cliente de HCP vendría a ser cuando el router toma un número de IP del servidor de HCP, ¿no? En este caso tenemos que habilitar el IPv6 Unica Routing, habilitar el IPv6 de la interfaz IPv6 con IPv6 enable, configurar la interfaz para usar Slack, es decir, IPv6 address autoconfig, estamos hablando en el router, ¿no? Y luego con el comando yo IPv6 interfaz brief puedo saber qué número de IPv6 tomó ese router, o con el verificar la información recibida, digamos, como el DNS y el dominio, con el yo IP versión 6 de HCP interface. Configurar servidor y cliente de HCP. Esta parte no está acá. No, no. Funciona. Bueno, acá un router Cisco puede actuar como servidor, es decir, sin estado o con estado. Le vuelvo a repetir, sin estado solamente asigna el DNS y el dominio, y con estado asigna IP, prefijo, puerta de enlace, DNS, dominio. O como cliente de un DHCP, es decir, también un router puede ser cliente de DHCP. La opción con estado requiere que el router cliente obtenga toda la información del direccionamiento IPv6 de un servidor de DHCP. Bueno, configurar un servidor de DHCP con estado, bueno, esto ya sería, digamos, para que otorgue todo, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer es habilitar el IPv6 Unica Routing, que lo que hace este comando es, digamos, pasa el router a la configuración de IPv6. Bueno, defino el grupo, le puedo poner un nombre con IP de DHCP pool name, le pongo un nombre, y luego configuramos las opciones como el prefijo de la red, el dirección IPv6 del DNS y el nombre de dominio. Y luego enlazamos, digamos, enlazo la interfaz al grupo, es decir, coloco IP de DHCP server y lo enlazo con el nombre del grupo. Acá en este cuadrito nos dice
indicadores RA. Cambia el indicador 0 a 1 en la interfaz con IPv6 ND Other Config Flag. Cambia el indicador A 0 para que los hosts usen DHCP versión 6 con el comando IPv6 ND prefix default no autoconfig. Y bueno, para verificar qué número de IP, digamos, me está dando el servidor de DHCP, ipconfig/all. Esta vendría a ser la configuración de un servidor de DHCP conectado. Y esta vendría a ser la configuración de un router con DHCP para que tome el número de IP de un DHCP, que puede ser, no sé, un Windows o un Linux, digamos, ¿no? Bueno, habilite el router IPv6 en el router, el IPv6 con IPv6 Unicast Routing, habilite el IPv6 en la interfaz con IPv6 enable, configure la interfaz para usar DHCP conectado, IPv6 address DHCP interfaz config, verifique que el router cliente tenga asignado una GUA con show IPv6 interface brief y verifique que el router cliente haya recibido otra información de DHCP versión 6 con el show IPv6 DHCP interfaz gigabit 001. Listo. Bueno, comandos de verificación del DHCP. Bueno, ya obviamente acá comienzo o puedo, digamos, comenzar a trabajar con algunos comandos que también ya lo vimos en el DHCP versión 4. Por ejemplo, para verificar el pool de DHCP, el comando es show IPv6 DHCP pool, verifica el nombre del pool del servidor de DHCP versión 6 y sus parámetros. El comando también indica el número de clientes activos. Como pueden ver acá, me dice que el nombre de este pool se llama IPv6 statfull, ¿sí? Y en este caso me dice que hay dos IP en uso, digamos, y 0 en conflicto. ¿Qué nos muestra? El nombre del pool, el prefijo que se asigna y su validez, el servidor DNS y dominio configurado y el número de clientes activos, que son 2. También este comando ya lo habíamos visto en el IPv4, que es el para verificar la vinculación, es decir, qué número de IP está otorgando. El comando show IPv6 DHCP binding muestra la dirección local del vínculo del cliente y la dirección unidifusión global asignada por el servidor. Esta información se mantiene en el servidor de DHCP conectado. Obviamente que el binding solamente lo voy a poder hacer en un servidor de DHCP conectado, porque el sin estado, ¿qué pasaba? No mantiene el caché. ¿Sí? No mantiene esa información, digamos, como está acá. Y el módulo, bueno, eso vendría a ser SLAC y DHCP, que vendrían a ser dos temas de la unidad 8. Pasemos a la unidad 9. La unidad 9 habla de conceptos de FHRP. FHRP significa First Hop Redundancy Protocol, que es un protocolo de redundancia a nivel de router. Nosotros ya habíamos visto STP, creo que la unidad 4 o 5, que el STP es el Spanning Tree Protocol, que es el protocolo de redundancia de un switch. Este FHRP es un protocolo de redundancia de un router. Bueno, veamos cómo trabaja. ¿Qué es el FHRP? Son protocolos de redundancia de primer salto que permiten a los hosts usar una puerta de enlace virtual compartida entre dos o más enrutadores. Si uno falla, otro toma la dirección IP virtual y mantiene la red operativa. Los protocolos más comunes son el HSRP, que significa Host Standby Router Protocol, el BRRP, que es el Virtual Router Redundance Protocol, y el GLBP, que es Gateway Load Balancing Protocol. Bueno, ¿cuál es el tema acá? Que nosotros podemos armar redundancia en nuestra red, pero a nivel de capa de red. Por ejemplo, nosotros si no tenemos FHRP, cuando falla este router se cae toda la red. ¿Sí? O tendríamos, ¿por qué? Porque, digamos, por más que tengamos una topología maya, digamos, si se cayó este router, como no tiene este protocolo configurado, este router no le da paso a este, sino que yo tengo que venir y cambiar el cable, tengo que sacarlo de acá y pasar este switch acá. Es decir, tengo que venir corriendo y necesitan una acción mía, que yo vaya y cambie ese patch core a ese router para que pueda salir a internet. En cambio, en una topología donde yo utilizo FHRP, puedo configurar estos dos routers como FHRP y cómo se configura con un IP virtual, es decir, una IP que no existe.
físicamente. Es decir, por ejemplo, esta es la 10.1.1.10.2 y esta es la 10. Bueno, acá está. Bueno, no está este, pero es 10.1.10.3. Esta es la 10.3 y esta es la 2. Físicamente, esta es la 2 y esta es la 3. Pero virtualmente creo una dirección virtual que es el 10.1.10.1. Esta dirección virtual es la que configuro en este host como default gateway. Es decir, esta PC está apuntando a este IP virtual. Y esta IP virtual, eh, esta IP virtual, digamos, es la que está saliendo por el activo. Es decir, este router está configurado como activo, entonces sale y sale internet. Si se cae este router, este que está como pasivo se levanta como activo y como las PC que están acá están apuntando, digamos, al virtual, no hay ningún problema, salen por este. ¿Me entienden? Acá nos dice, ¿ves? Las limitaciones del gateway predeterminado. Es decir, en vez de configurar un gateway predeterminado físico que salga por acá o que salga por acá, yo configuro uno virtual. Y eso es lo que nos dice acá. Si falla la interfaz del router de la puerta de enlace predeterminada, los host LAN pierden conectividad externa. Esto ocurre incluso si existe un router redundante o un switch de capa 3 que podría servir como puerta de enlace alternativa. ¿Qué problema resuelve FHRP? El problema de depender de una única interfaz de enlace. FHRP permite que los hosts tengan una puerta de enlace virtual que siempre está disponible. ¿Por qué? Porque yo le configuro a estos hosts de la LAN, le configuro la dirección IP, digamos, del default gateway virtual, no física. ¿Sí? Entonces, digamos que siempre estará disponible gracias a los enrutadores redundantes. ¿Cuáles son los enrutadores redundantes? Este y este. Entonces acá fíjense que nos dice que si falla, si R1 falla, R2 asume, digamos, la IP y sigue brindando conectividad sin que la PC1 necesite cambiar su configuración. En resumen, si FHRP, la caída del gateway predeterminado provoca la pérdida de conectividad. Con FHRP crea una puerta de enlace virtual que garantiza la disponibilidad y la continuidad. Eso mejora la resiliencia de la red sin cambiar la configuración. Es decir, esto es automático, ¿no? Es decir, esto hay un Herbit que esta PC, ustedes me dicen, pero ¿cómo se da cuenta que se cayó? Bueno, tiene un Herbit, es como que estuviese haciendo pin constantemente a este que es el activo. Este es el router por donde está saliendo todo el paquete. Cuando este detecte que este se cayó, automáticamente él toma, digamos, el lugar de activo y comienzan los paquetes a salir por ahí. ¿Entienden? Bueno, acá tenemos redundancia del router, digamos, la redundancia del router permite eliminar el puerto o el punto único de falla del gateway predeterminado mediante la creación de un router virtual compartido por varios routers físicos. Los usuarios configuran únicamente la IP virtual como puerta de enlace y continúan trabajando normalmente aunque falle uno de los routers. Acá nos muestra, por ejemplo, que los hosts usan un IP de una MAC virtual para enviar el tráfico. Es decir, en este caso, es una IP, digamos, virtual. El router activo procesa el tráfico. Es decir, bueno, eso es importante, ¿no? Que en un FHRP hay un router que es activo y el otro que es pasivo. Entonces, todo sale por el activo. Si el activo falla, el router de respaldo asume el papel de activo y como ambos están vinculados a la IP virtual, digamos, las PC, si no salen por acá, salen por acá. Bueno, ¿cuáles son los componentes principales? El router activo, que es el que procesa el tráfico en condiciones normales, el router de respaldo que monitorea el activo y está listo para asumir, el router virtual que representa un solo router lógico para los hosts, la IP virtual, que es la puerta de enlace predeterminada de los hosts, la dirección MAC virtual, que es la MAC que responde a los routers a la RP, y el host de la LAN que usa la IP virtual como gateway predeterminado. ¿Qué beneficios trae esto? Obviamente alta disponibilidad, eliminación de los puntos únicos de falla, conmutación automática por failover, transparencia para el usuario y continuidad del servicio. Bueno, acá nos dice, ¿qué ocurre cuando falla el router activo? Bueno,
Cuando falla el activo, el pasivo es el que comienza a trabajar. No tengo que ir yo corriendo y cambiar ningún patch core. Ya automáticamente el pasivo detecta que el activo se cayó y él asume el papel de activo. Entonces los paquetes comienzan a salir por él, digamos. Bien. Pasos para la conmutación por error del router. Cuando falla el router activo, el protocolo de redundancia hace que el router de reserva asuma el nuevo rol del router activo, como se muestra en la figura. Estos son los pasos que se llevan a cabo cuando falla el router activo. Bueno, y acá tenemos el paso a paso, ¿no? El router de reserva deja de recibir los mensajes de saludo del router de reenvío. Bueno, en este caso, yo le había mencionado que es un Herbit, que es un pin que hace el router pasivo del router activo. Pero bueno, puede ser que el router activo, digamos al revés, envíe un pin al pasivo diciendo estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Cuando el router pasivo deja de recibir ese paquete de estoy vivo, supone que el router activo se cayó y él asume el papel de activo. Entonces, en el paso 2 nos dice el router de reserva asume la función del router de reenvío. Debido a que el nuevo router de reenvío asume tanto la dirección IPv4 como la dirección MAC del router virtual, los dispositivos host no perciben ninguna interrupción en el servicio. ¿Por qué? Porque todos los hosts están configurados con cuál IP de Default Gateway, con la virtual. ¿Sí? Opciones del FHRP. Bueno, tenemos protocolo de router de reserva HSRP, que es el Host Standard Router Protocol. Es un protocolo Cisco para IPv4, permite la conmutación por error transparente de primer salto. Se utiliza en grupo de router para seleccionar un activo y uno de reserva. El dispositivo activo se conoce como router de reenvío. HSRP versión 6, misma funcionalidad que el HSRP, pero para entornos IPv6 utiliza direcciones MAC virtual y anuncios del router para la dirección IPv6 local. Virtual Router Redundance Protocol, versión 2. Es un protocolo estándar de la IETF que permite que varios routers compartan la IP virtual. Un router actúa como maestro y lo demás como respaldo. Bueno, esto ya es un estándar, ¿no? Que vendría a ser, digamos, en cualquier fabricante. El BRRP versión 3 admite tanto IPv4 como IPv6 y funciona en múltiples proveedores y es más escalable. Bueno, entonces, este y este, digamos, son estándares, lo podemos encontrar en otros Vedor, digamos, en otras marcas, pero el HSRP solamente es de Cisco. Y después tenemos el GLVP, que es un protocolo de equilibrio de carga gateway que distribuye el tráfico entre varios routers activos y además proporciona redundancia, ofrece balanceo de carga y conmutación por error. El GLVP versión 6, que es una versión del GLVP para versión 6, proporciona balanceo de carga y respaldo mediante una única puerta de enlace virtual compartida. El protocolo bueno, el ISMP, que es basado en el RFC. Acuérdense que las RFC son las Request for Comment, que vendría a ser como la Wikipedia o los estándares de Wikipedia, que permite que los hosts IPv4 descubran router utilizando mensajes ISMP, que es el PIN, ¿no? Y el protocolo de equilibrio de carga, que es funcionalidad compartida entre el HSRP y el BRRP, que permite distribuir tráfico entre múltiples routers activos, aumentando el rendimiento de la red, que vendrían a ser las opciones. El HSRP, bueno, es el protocolo de Cisco, digamos, tanto en IPv4 como en IPv6, como una forma de evitar la pérdida de acceso externo a la red si falla el router predeterminado. Es el protocolo FHRP exclusivo de Cisco, diseñado para permitir la conmutación por falla transparente de dispositivos IPv4 de primer salto. Bueno, ¿cómo funciona HSRP? Proporciona alta disponibilidad de red al ofrecer redundancia de primer salto para los hosts IPv4 que usan una dirección IPv4 del gateway predeterminado. HSRP utiliza un grupo de router para seleccionar el dispositivo activo y uno de reserva. El router activo reenvía los paquetes mientras que el de reserva toma el control cuando el activo falla o cuando las condiciones preestablecidas no se cumplen. La función del router de suspensión de HSRP es controlar el estado operativo del grupo y asumir rápidamente responsabilidades de reenvío si falla el router activo. Bueno, acá tienen dos routers, uno activo, otro pasivo, y bueno, se configura una IP virtual con una MAC virtual y esa IP es la que se configura como default gateway en la PC. ¿Qué beneficios tiene HSRP? Alta disponibilidad de red, redundancia automática del primer salto, transparencia total de los hosts y conmutación rápida y eficiente.
Determinación del router activo. Bueno, acá tengo dos routers Cisco. ¿Cuál es el activo? Bueno, acá nos dice, el router activo y de reserva se determinan durante el proceso de elección. De manera predeterminada, el router con la dirección IPv4 numérica más alta es elegido como router activo. Sin embargo, siempre es mejor controlar cómo funcionará su red en condiciones normales en lugar de dejarlos al azar. La prioridad de HSRP se puede utilizar para determinar el router activo, es decir, acá lo que nos dice es que si nosotros no tocamos nada, la IP con la IPv4, con el número de IP más alto es la que se va a seleccionar como activo y el otro va a quedar como reserva. Sin embargo, nosotros a través de comando podemos alterar la prioridad y podemos modificar la elección, es decir, podemos intervenir en la elección modificando la prioridad. La prioridad más alta es la que se selecciona como router activo. El router con la prioridad más alta será el router activo, de manera predeterminada la prioridad del HCRP 100. Si las prioridades son iguales, el router con la dirección IPv4 numérica más alta es elegido como router activo. Para configurar un router para que sea router activo, utilice el comando de interfaz stand vpriority y el rango de prioridad va del 0 al 255. Entonces, las reglas para la prioridad: mayor prioridad es el router activo, la prioridad predeterminada es 100. Si las prioridades son iguales, elija la IPv4 más alta y el comando para definir una prioridad es el estándar stand priority y el valor que va entre 0 y 255. Y bueno, controlar el comportamiento normal de la red. HSRP, Hop Stand Router Protocol. Bueno, acá nos habla de la prioridad e intento de prioridad del HSRP. De forma predeterminada, después que el router se convierte en el router activo, seguirá siendo router activo, incluso si otro router está disponible en la línea con una prioridad HSRP más alta. Para forzar un nuevo proceso de elección de HSRP, y esto es muy importante, ¿no? Porque acá lo que nos está diciendo es que una vez que ya lo seleccionamos con activo, no importa que coloquemos otro router con la prioridad más activo, ya el activo ya dejó, ya es activo, ya quedó como activo, pero hay un proceso para poder hacer que deje de estar activo. Y ese es lo que estoy leyendo acá. Para forzar un nuevo proceso de elección de HSRP a tener lugar cuando un router de mayor prioridad entre en línea, la preferencia debe habilitarse mediante el comando de interfaz stand preempt. El intento de prioridad es la capacidad de un router HSRP de activar el proceso de la nueva elección. Es decir, cuando ustedes colocan stand prem, están volviendo a, obligando a que se restablezca nuevamente, digamos, la selección del router activo. Entonces, dice acá, el intento de prioridad es la capacidad de un router HSRP de activar el proceso de la nueva elección. Con este intento de prioridad activado, el router disponible en línea con la prioridad HSRP más alta asume el rol de activo. Es decir, con solamente colocar stand prem, ya le están diciendo, fíjate quién tiene más prioridad y ese va a ser el activo. El intento de prioridad solo permite que un router se convierta en router activo si tiene prioridad más alta. El router habilitado para el intento de prioridad con una prioridad equivalente, pero una dirección IPv4 más alta no desplaza la prioridad de un router activo. Si el intento de prioridad está desactivado, el router que actualmente es el router activo seguirá siendo el router activo, es lo que yo le decía, digamos, ¿no? O sea, mientras yo no haga el stand prem, no voy a forzar nada. El que es activo sigue siendo activo por más que tenga un router con mayor prioridad. Entonces, para que el router con mayor prioridad tome el papel de activo, tengo que hacer el stand prem. Y acá les explica qué es la prioridad de HSRP. La prioridad de HSRP se puede utilizar para determinar el router activo. El router con la prioridad HSRP más alta será un router activo de manera predeterminada, la prioridad HSRP 100. Si las prioridades son iguales, el router con la dirección IPv4 numéricamente más alta es elegido como router activo. Para configurar un router para que sea un router activo, utilizo el comando stand priority y el rango de prioridad que va del 0 al 255. Bueno, y acá en el segundo paso vemos los estados y los temporizadores de HSRP. Inicial significa que este estado se ingresa a través de un cambio de configuración o cuando una interfaz está disponible por primera vez. Aprender, el router no ha establecido la dirección IP virtual y todavía no ha visto un mensaje de saludo del router activo. En este estado, el router espera para que escuchar un router activo. Escuchar, el router conoce la dirección IP virtual
pero el router no es el router activo ni el router de reserva. Escucha mensajes de saludo entre esos dos routers. A hablar, el router envía el mensaje de saludo periódi- periódicos y participa activamente en la elección del router activo. Y en espera, el router es candidato a convertirse en el próximo router activo y envía mensajes de saludo periódicamente. Bueno, acá tienen los temporizadores. Acá este es el router activo, este es el router de respaldo. Si el router de respaldo no recibe un mensaje, hello del router activo después de 10 segundos, asume el rol del router activo. Bueno, acá está clarito. Puede bajar las configuraciones del temporizador para agilizar las fallas o el intento de prioridad. Sin embargo, para evitar un aumento del uso de la CPU y los cambios de estado de reserva innecesarios, no configure el temporizador de saludo a menos de un segundo o el temporizador de espera en menos de 4 segundos. Bueno, son dos temas interesantes, chicos. Lo que vimos es LAC y DHCP versión 6 y el FHRP tiene práctica, seguro. Yo estoy atrasado con las prácticas. Yo me faltan las prácticas de los capítulos anteriores, estamos en perdón, estamos en el 8 y 9. Me falta hacerle la grabación de eh, mm, 6 y 7. 6 y 7. Me falta hacer la grabación de la práctica del 6 y 7 y la práctica del 8 y 9. Con esto yo creo que en agosto ya comienzan normalmente las clases y yo creo que ahí vamos a poder utilizar una de esas clases para ponernos al día con la práctica. Así ya tienen 8 y 9. Acuérdense que el CCNA2 son 16 unidades y yo calculo que en septiembre lo terminamos, cosa que nos queda octubre y parte de noviembre para terminar el CCNA3. Bueno, recordarle el tema de las cuotas, que en julio, como no nos vimos, prácticamente todos se han olvidado de la cuota. Y bueno, seguimos la clase que viene, que seguramente va a ser la semana que viene, porque ya comienza normalmente la clase. Así que nada más, nos vemos chicos. A ver, ¿dónde está? Acá estamos. Bueno, nos vemos chicos.